Bienvenidas a todas. Esta es la quinta sesión del ciclo de narrativa y precariedad, diálogos entre literatura y filosofía. En primer lugar, darle las gracias a nuestras invitadas, Laila, César, a todas vosotras por venir y a todas las personas implicadas en este ciclo, desde los organizadores, Guille y Jorge, los coordinadores Nuria y Pablo, que no han podido venir, y todas las personas que nos han acompañado en las mesas de moderación durante este ciclo, y así como a las diversas grupos implicados, como el grupo de investigación Ginedis, el Precarity Lab, el proyecto de innovación docente Precaritix 4, hay clave de libros que tienen que compartirlos con algunos ejemplares de las obras de los invitados, y por supuesto a la biblioteca Iván de Vargas, que nos ha cedido el espacio y que agradecemos mucho eso. Pues bueno, la sesión de hoy lleva por título Precariedad y capitalismo, y más o menos las líneas que van a abordar los ponentes giran en torno a una delimitación del concepto de precariedad, un poco su evolución, cuáles han sido sus potencialidades, pero también sus problemas, y por supuesto pues, explorar un poco las narrativas más clásicas y más contemporáneas en torno a lo precario en su relación con el ámbito laboral, la clase social y el problema de la pobreza. Y bueno, sin más dilación, le cedo el turno de la palabra a César. ¿Va a hablar primero o Laila? Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Yo un poco engañado porque yo venía de cheerleader de Laila a escucharla y tener la oportunidad de hablar de su novela. Ya tuve la oportunidad de hacerlo con su primer libro, que me encantó, y Carcoma me fascinó. Y yo venía con la esperanza de hacerle preguntas antes de que vosotros y vosotras pudierais hacerlo y monopolizar un poco la posibilidad de hacerle preguntas, pero ya me han dicho que no, que tengo que hablar también. Así que, bueno, voy a decir cuatro cosas iniciales y podéis tratar de preguntarle alguna cosa a Laila. Más en serio, habíamos hablado, quería empezar yo comentando alguna cosa que he trabajado más académicamente en torno al concepto de precariedad y los límites del propio concepto, y cómo esos límites yo creo que explican también por qué es una noción muchas veces fructífera desde el punto de vista narrativo, ¿no? y expresivo. Y yo creo que tiene que ver, ¿no? con la manera en que se fue configurando históricamente ese concepto, con cuándo surgió, ¿no? Porque precariedad, sabéis que es un lema intuitivo, pero mucho más difícil de definir que otros como pobreza, desigualdad o explotación, que tampoco es que sean muy fáciles de definir, pero precariedad todavía más, ¿no? Sabéis que se generaliza con el sentido que le damos hoy, que es un sentido muy común, yo creo que todo el mundo lo entiende, se lo comentamos a nuestras familias, se lo entiende, si les hablamos de explotación igual un poco menos, ¿no? Se generaliza de manera muy tardía, por supuesto el concepto existía ya antes, ¿no? Pero se generaliza en ciencias sociales y en el mundo político a mediados de los años 80, para designar un proceso histórico yo creo que interesante, ¿no? Que además es un fenómeno histórico muy concreto y que lleva aparejada una percepción subjetiva también muy concreta, que es un fenómeno un proceso de desprotección, ¿no? De desprotección, de vulnerabilidad sobrevenida, ¿no? O sea que es un concepto con historia, que solo en ese momento se puede dar, ¿no? Porque la desprotección no tiene sentido si no ha habido antes un proceso de protección o de autoprotección o de empoderamiento. Que yo creo que eso aún los trabajadores del siglo XIX pues no eran precarios, podían ser pobres, podían ser miserables y estar sobreexplotados, pero precarios no eran, porque no habían conocido ni la sanidad pública, ni el empleo estable, ¿no? O sea, es un fenómeno yo creo muy ubicado históricamente, ¿no? De las famosas bolsas de pobreza de la sociedad próspera de Galbraith, pues se pasa a un escenario muy distinto en el que se empieza a percibir que hay una serie de procesos históricos que generan esa vulnerabilidad, no como un subproducto, que era lo que pasaba antes, ¿no? En la sociedad próspera, es aquella que todo alguien ha vivido, ¿no? Sino como un elemento central de ese nuevo modo de producción que estaba emergiendo. Y eso yo creo que, y esto es lo interesante desde el punto de vista de lo que tenemos que hablar hoy aquí, ¿no? de las dinámicas expresivas y narrativas,
yo creo que es importante porque hace que el concepto de precariedad sea mucho más, como se decía hace unos años, más transversal, ¿no? Es un fenómeno que afecta a una población mucho más amplia, mucho menos definida también, ¿no? Todo el mundo se siente en riesgo, todo el mundo se siente en peligro. Y yo creo que ese giro teórico ha tenido potencialidades positivas, ¿no? Ha sido rico desde el campo de las ciencias sociales, pero también tiene algunas limitaciones, ¿no? Un poco lo que os quería contar. El primero es que, claro, precariedad se ha convertido al final, o se puede convertir en un concepto atrapalo todo, que a menudo lleva pues, una especie de impresionismo intelectual y político y desdibuja mucho pues, situaciones sociales de grupos, es verdad, precarizados, pero que tienen realidades completamente diferentes. Yo creo que es algo que pues, seguramente hemos vivido todas y todos, ¿no? Esa gente que se reivindica como precaria, sí, entiendo lo que quieres decir, pero hombre, esto yo creo que en la universidad pasa mucho, ¿no? O sea, que un profesor o una profesora con una figura no enteramente estable, que aún no funciona y dice, no, todas somos precarias. Bueno, ya sí, por favor, no solo digas al repartidor de bloques, a lo mejor te suelta un bufete, ¿no? Yo creo que en el precariado Guy Standing decía que precario es sobre todo el que no tiene una comunidad laboral que le respalde. Yo creo que es una definición bonita, ¿no? O sea, el que ha perdido al sindicato, el que ha perdido al barrio obrero. Claro, y es verdad que en cierto sentido mucha gente está hoy así, pero hay alguna gente que tiene cierta facilidad para sustituir esa comunidad laboral solidaria pues por un coche familiar, por su capital relacional o por lo que sea, ¿no? Y yo creo que esa ambigüedad ha tenido un reflejo muy directo en términos narrativos, ¿no? En primer lugar, esa percepción de la precariedad un poco clase medianista pues ha introducido conflictos en la literatura, el cine o el teatro, que es verdad están virtualmente ausentes antes, pues no con las que son muy jóvenes, todas las que estáis aquí, pero en los años 90 en las novelas solo había abogados y publicistas, ¿no? Algún profesor y algún productor, pero vamos, era una cosa brutal, o sea, parecía que el mundo se acababa a las puertas de las oficinas, ¿no? El mundo literario era muy oficinocéntrico, por lo menos el español, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que la precariedad ha abierto, ¿no? Ese espacio tan enrarecido de oficios y ocupaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que ha generado algunas tensiones. Una primera es la generalización de un modelo de precariedad que podríamos llamar la precariedad divertida, ¿no? En plan Friends, donde la precariedad forma parte de una especie de un román, ¿no? Un momento de sí, precariedad vital, donde vas formando, vas descubriendo, vas experimentando, vives en pisos compartidos, pero bueno, es casi divertido, las fiestas, ¿no? Bueno, buscas bares donde una cerveza barata, es como una especie de Erasmus prolongado, ¿no? Y eso yo creo que estuvo muy presente en el cine, también en la literatura durante cierto tiempo, ¿no? Yo creo que hay una segunda fase en el que la precariedad ha tenido un reflejo narrativo más complejo, sobre todo como, y es una cosa que luego te voy a preguntar un montón sobre eso, como en el caso de Carcoma, cuando se explica cómo la precariedad se solapa sobre otros tipos de procesos de estratificación social, algunos muy antiguos, ¿no? Y donde la precariedad no es un fenómeno enteramente nuevo, al menos para ciertos grupos sociales, sino que se encabalga, ¿no? Sobre pobrezas y sistemas de explotación mucho más antiguos, ¿no? Esa gente que ha dejado de ser pobre para empezar a ser precaria sin haber tenido entre medias ningún periodo particularmente venturoso o próspero, ¿no? Yo creo que esa tensión, y con esto ya me callo de la palabra a Laila, a mí personalmente, desde el punto de vista de narrativo y expresivo, me interesa mucho. Porque yo creo que ha habido una ruptura importante, ¿no? ¿Os acordáis? Todavía yo creo que en algunos libros antiguos, cuando la pluralidad de experiencias laborales de todo tipo daban pedigrí, ¿no? Eso era muy típico de los escritores, por ejemplo, de novela negra, que de repente leían la solapa biográfica del libro y había trabajado el autor o la autora, sobre todo normalmente el autor, prácticamente de cualquier cosa. Titiritero, trabajador en un oleoducto, médico militar, investigador no sé dónde, ¿no? Y eso era una cosa que daba solera, ¿no? Que daba pedigrí, ¿no?
a un modelo donde eso se percibe, yo creo, a un escenario donde eso se percibe como una fuente de daño personal, ¿no? Con un cierto cierre de la posibilidad de construir una vida, ¿no? Un proyecto de vida. Entendemos también que hay una relación muy directa con nuestras experiencias laborales y personales. Y en ese sentido, bueno, pues como pasa muchas veces por los momentos de crisis social, ha tenido un reflejo muy rico en el ámbito narrativo, ¿no? Y yo creo que de eso también quiero hablar, Laia. Sí. Bueno, la idea es un poco eso, ¿no? Que hagamos una pequeña introducción y luego ya también abrimos el debate y pues si queréis intervenir. Sí, yo estaba pensando el otro día que, bueno, vi por Twitter que se han cumplido 10 años de la serie Girls, no sé si os acordáis de Lena Dunham. Y claro, una serie que en su momento fue como muy vendida, como aparte de Lena Dunham, ¿no? Como la voz de su generación, la voz de los millennials, esta cosa que se dice generacional, que también hay mucha tela que cortar ahí, pero fue muy vendida como eso, ¿no? Como un discurso sobre la precariedad. Yo creo que es una serie que ha envejecido bastante mal. O sea, yo en su momento la vi y la vi y me gustó, pero es verdad que creo que es, en estos 10 años, ¿no? Ha cambiado bastante y creo que esa serie ahora sería de una forma diferente, ¿no? Y hablaría de otras cosas. O sea, yo creo que ya es verdad que esa serie ya no es esta cosa tan festiva como Friends, ¿no? Hay como un mood, ¿no? Un poco más depresivo, ¿no? Pero claro, sigue siendo un discurso como muy de la precariedad como peaje, ¿no? O sea, como, bueno, tú mientras eres joven eres precario, pero eso es como una especie de peaje que hay que pagar para luego acceder a mejores, a un puesto mejor, ¿no? Como una cosa siempre temporal y casi eso, ¿no? Como algo que, bueno, te va a pasar durante unos años cuando acabas la carrera, el máster o lo que sea, pero te sirve para luego colocarte mejor. Y claro, si os acordáis, pues una serie donde todas las protagonistas son blancas, de clase media y con un discurso muy de que hay de lo mío, ¿no? Como yo me merezco no ser precaria, ¿no? Y me merezco que esto no se prolongue, ¿no? Esta situación, ¿no? Me merezco ya acabar de pagar este peaje y poder pasar a otra cosa, a la profesión que de verdad tengo que tener, ¿no? Entonces, claro, eso, ¿no? Yo creo que en estos 10 años se ha complejizado el discurso sobre la precariedad también un poco porque, claro, ya esta cosa del peaje, pues, o de la cosa temporal, ¿no? Como, o sea, en realidad las chicas de Girls 10 años después seguirían viviendo en ese mismo piso, no habrían conseguido los trabajos, o habrían conseguido trabajo, pero estarían de freelance, ¿no? Los trabajos en el mundo cultural estarían con un contrato de media jornada ganando 500 euros, y seguirían en el mismo sitio, o sea, no habrían cumplido pues 30 y tantos años en el mismo piso compartido. Bueno, seguramente en otro porque el casero les habría echado para subir el alquiler, ¿no? Entonces, claro, creo que esa cosa de la temporalidad que tuvo en su momento, quizá eso, ¿no? Hace en torno a 10 años, el concepto de precariedad, pues claro, ya no es sostenible, porque es que en realidad seguimos igual, ¿no? O sea, quiero decir, como nuestra propia experiencia vital es que no hemos accedido a esos trabajos y que cuando se ha mejorado un poco, ¿no? Cuando has acabado la beca o esta cosa así, pues las condiciones serán iguales o peores, ¿no? Que el trabajo incluso un poco soñado, ¿no? Para el que te has preparado, una cosa así. Entonces, claro, yo creo que eso, ¿no? En estos 10 años ha cambiado bastante. Yo creo que se ha radicalizado también el concepto de precariedad, ¿no? Que se ha unido más a la clase. O sea, sí que creo que estamos viviendo un momento, ya desde hace algunos años, ¿no? De un poco el discurso de clase ha cogido fuerza en el cine, la literatura, y eso, ¿no? Como quizá ha perdido un poco esta cosa tan individualista también que tuvo, ¿no? De yo sí me merezco este puesto porque yo me lo he currado, ¿no? Esta cosa también un poco meritocrática, sin importarme, pues eso, el repartidor de globo, o sea, sin importarme generar alianzas, ¿no? Con otra gente que está igual de precaria que yo en otros sectores productivos, ¿no? Y entonces yo sí que creo que hay cierta, ¿no? Esto como auge del discurso de clase, que ha complejizado, ¿no? Esta cosa de la precariedad y que ha también cruzado el discurso de la precariedad con otras cosas, ¿no?
con el feminismo, o sea, con el discurso de género, con la presión racial, con todo el tema de los cuidados, por ejemplo. Y creo que ahora un poco el discurso de la precariedad es ya casi como un sustrato en la literatura que se está escribiendo ahora, por ejemplo, en España, ¿no? O sea, como es una cosa que incluso aunque no trate de eso la novela, está como sobrevolando todas las novelas, ¿no? O muchas novelas. Yo qué sé, pensábamos lo que hemos intercambiado, los emails que hemos intercambiado para preparar esto, nos salían un montón, ¿no? de novelas más o menos publicadas así en los últimos años. Pues Un amor de Sara Mesa, insistiríamos en Mar de Lengoupé y que hay, o sea, yo me he traído unas cuantas apuntadas, pero hay muchísimas, ¿no? Que incluso aunque ese no sea el tema principal, es como, digamos, un poco el tono, ¿no? Siempre de época. Además, a mí me resulta curioso porque creo que aquí hay también como una cosa de género, ¿no? O sea, que estos discursos sobre la precariedad, estas novelas sobre la precariedad, casi todas son escritas por mujeres. Elena Med, Con las maravillas, Tan jóvenes y la pena, de Millán Rivas, La trabajadora Elvira Navarro, que es un poco anterior y antecede un poco todo esto, pero ya está totalmente ahí. Lectura fácil de Cristina Morales, ¿no? Que es lo que decíamos, que no va sobre eso, ¿no? O sea, eso no es el centro, pero la precariedad está sobrevolando todo el rato, ¿no? la novela, o más bien generando como el sustrato. Pero sí que hay una diferencia un poco, ¿no? Como un corte de género, ¿no? Que todas estas novelas son escritas por mujeres y en cambio las de los hombres sí que tienen, o sea, cuando hablan de la precariedad hablan desde otro sitio, un poco desde la literatura de barrio, por ejemplo, ¿no? Kiko Amat, yo qué sé, Valentín Roma, bueno, no sería tanto barrio, pero es un poco lo que decíamos, ¿no? Como una especie de proceso de desplazamiento, pero no sé, sí que veo como una diferencia ahí significativa, ¿no? Hay muchas, ¿no? Esta literatura de barrio de La inmensa minoría, Miguel Ángel Ortiz, Prosperidad de Carlos Herrero, ¿no? Que al final siempre ganan los monstruos, no es exactamente un barrio, pero es un pueblo de Granada y son como esas dinámicas, ¿no? Me parece muy curioso como la diferencia de cómo se acercan las mujeres a la precariedad y cómo se acercan los hombres, ¿no? Pero en el fondo es un sustrato que está ahí todo el rato. Claro, a veces, o sea, no siempre estos acercamientos también tienen sus riesgos, algunos de ellos, ¿no? O sea, en algunas, yo sí que tengo la sensación de algunas novelas, incluso como costumbristas, ¿no? Como que al final de este discurso sobre la precariedad acaba cayendo en una especie de costumbrismo o también a veces como un tratamiento psicologicista, que esto también lo hemos hablado. O sea, que tampoco, desde mi punto de vista, es muy útil políticamente, ¿no? Porque al final acabar un poco en una salida también individual o en una no salida individual, pero que siga siendo individual, ¿no? Que tampoco genera ningún tipo de narrativa, por ejemplo, ¿no? de vincular con otro grupo que están en otros sectores, ¿no? Que a lo mejor tradición que no han sido a lo mejor precarizados, sino que siempre han sido precarios, ¿no? Y entonces, claro, hay mucho, también no todo, o sea, no por hablar de la precariedad es necesariamente interesante, ¿no? O necesariamente válido, ¿no? O sea, también hay válido desde mi punto de vista, ¿no? O interesante para generar narrativas liberadoras o emancipadoras, ¿no? A veces simplemente es incluso paralizantes, ¿no? Porque bueno, como no hay salida, o sea, es como, ya está, esto es lo que hay, ¿no? Pero no plantean ningún tipo de salida, o si la plantean es como muy, eso, ¿no? Pues psicologicista, individualista. Y yo justamente creo que donde sí que está habiendo como una renovación más interesante del discurso de clase, por ejemplo, diría que no tanto de la precariedad, aunque bueno, sí muy mezclado, pero no, la precariedad con la clase, es en general el terror, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es como muy intuitivo, ¿no? O sea, tendría que hacer como un estudio más para poder afirmarlo aquí, ¿no? Es muy intuitivo pues, pero por ejemplo en el cine de terror, por ejemplo, se está hablando un montón de clases, ¿no? Lo que pasa es verdad que parece que el género del terror, entre que siempre es un género como que parece que no es
tal, ¿no? Que no es cine de verdad o que no es literatura de verdad. Y entre que parece que ves una peli de terror y parece que no tiene tanta cosa social como si ves algo de realismo, por ejemplo, ¿no? O sea, parece que no le sacas tanto subtexto al terror y tiene mucho, ¿no? Y siempre ha tenido mucho, para bien y para mal, ¿no? También hay un terror enormemente conservador y reaccionario. De hecho, según Stephen King, la mayoría de lo que se escribe, ¿no? De lo que se filma. Y esto, ¿no? Pero sí que creo que sobre todo se está viendo en el cine un montón de narrativas que están, o sea, como en películas que eso, ¿no? Que tienen una narrativa de la precariedad de la clase como que renueva y que actualiza el concepto de clase, ¿no? Y lo que significa la clase, lo que significa la pobreza, la precariedad, incluso el proletariado directamente, ¿no? Yo tengo como recopiladas así como varias de ellas, pero a mí me parece que, por ejemplo, Babadook, no sé si la conocéis, que lo cruza con el género, con los cuidados, que es, a mí me parece una peli como película de terror impecable, ¿no? En términos, digamos, cinematográficos, pero aparte tiene un discurso increíble, ¿no? O sea, de cómo empieza con una madre sola, con un niño complicado, la madre es enfermera, ¿no? Y de ahí viene todo lo que va a pasar sobrenatural, digamos, en la peli, ¿no? O sea, viene directamente de un problema de precariedad vital y laboral y de no poder compaginar los cuidados con el trabajo, ¿no? Pero bueno, hay muchas. También pensaba en Casa Ajena, no sé si lo habéis visto, que se estrenó directamente en Netflix, His House, creo que se lo han traducido por Casa Ajena. Nadie saldrá vivo de aquí también, que son dos que lo cruzan con la migración. Con algo tan de por sí terrorífico como es estar en un país de forma ilegal, sin entender el idioma casi, sin tener contacto, sin tener red, ¿no? Que eso de por sí es algo muy terrorífico. Y claro, al final están usando los elementos del terror, de lo sobrenatural, para contar esa situación y hablar de la clase, ¿no? Porque en el fondo están hablando de la clase y de la precariedad, de trabajar de forma ilegal, de trabajar pues, en condiciones terribles. O yo qué sé, As de Jordan Peele, si lo habéis visto, que es, vamos, es un poco el manifiesto comunista del siglo XXI, ¿no? O sea, a mí me parece además como muy, o sea, ni siquiera hace falta como retorcer mucho la peli porque es que está viendo, o sea, está contando los miedos de los de arriba a que los de abajo se cansen de estar abajo, ¿no? O sea, eso es, además es muy curioso porque es tan obvio que como es tan literal que los que viven abajo son las clases de abajo, son literalmente clases, aulas, ¿no? Para que te quede muy claro que son las clases de abajo las que suben arriba a intentar eso, ¿no? Como a cambiar el orden de las cosas, ¿no? Y claro, me parece también muy curioso, significativo, que justo estas películas también las está haciendo gente que digamos que pertenecen a sectores que no son el más privilegiado de la sociedad, o grupos sociales que además que no han tenido casi nunca acceso a dirigir películas, ¿no? Son hombres afroamericanos y mujeres, ¿no? Las que están haciendo este tipo de todas estas películas que he nombrado. Pero bueno, también Sorry to Bother You, no sé si la conocéis, o sea, no es terror, no es fantástico, del cantante del grupo Coop, que es Boots Riley, y es igual, ¿no? Con el fantástico es un teleoperador que acaba convirtiéndose un poco en un monstruo para poder pelear contra los monstruos del capital, ¿no? De alguna manera. Y no sé, me parece que ahí es donde están viniendo, prefiero, y entonces creo que hay menos cositas todavía, ¿no? Sí que creo, por ejemplo, en Latinoamérica hay cosas más interesantes, donde hay más tradición del terror y donde el terror es un fenómeno infravalorado. Pues, no sé, Paradise, por ejemplo, de Fernanda Melchor, que no es terror sobrenatural, pero bueno, es totalmente, ¿no? Es como un niño pijo de una urbanización súper privilegiada de México con el que se hace amigo del chico que se encarga del jardín, ¿no? Es como la relación de clase entre ellos y de amistad turbia y terrible.
O estaba pensando muchos relatos también de Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no? O Come Tierra, de Dolores Reyes. Y yo creo eso, ¿no? Que sí que está habiendo una renovación súper interesante del discurso de clases, pero que está viniendo de géneros, eso, que a lo mejor no son los que habitualmente se asocian con más las preocupaciones sociales, ¿no? Una cosa así, y que está viniendo de gente que tradicionalmente está un poco apartada digamos, del centro, ¿no? Del grupo más privilegiado de la sociedad, ¿no? Como un poco más de los márgenes y de gente que no ha tenido, grupos sociales que no han tenido acceso generalmente a hacer películas, que encima es muy caro, ¿no? Y es muy difícil. Y creo que está viniendo de ahí, que está viendo cosas muy interesantes. Y no sé, si queréis con esto empezamos ya como más el diálogo. Bueno, enlazando con esto que decías al final, a mí me parece que en general los géneros menores, las comillas que siempre son muy fructíferos para esto, ¿no? Pensaba hoy hablar de terror, del humor, que también tiene como mala prensa muchas veces, no sé, hablando de mala prensa, bueno, en literatura un poco más, pero en el cine no tanto, pero sí que se tiende a considerar un género menor respecto a los grandes dramones, ¿no? Y me acordaba, por ejemplo, de George Sanders, del anterior, antes que era un tan famoso, que tiene algunos libros muy divertidos, por ejemplo, Batilandia en ruinas, que casi todos, o muchas de las historias, porque son relatos cortos, se desarrollan en parques temáticos, loquísimo, ¿no? Uno es temático sobre la guerra civil estadounidense, y casi siempre son relatos sobre los trabajadores ultra precarios de los parques temáticos, ¿no? Y de esa manera yo creo que esta es una forma muy eficaz, nada costumbrista, por la vida, las preocupaciones de las clases trabajadoras empobrecidas de Estados Unidos, yo creo que de una forma muy eficaz, ¿no? Y es verdad que tras de la ciencia ficción, el humor, el terror cada vez más, pues muchas veces son herramientas expresivas a veces más potentes, ¿no? que el realismo más inmediato. Y ya que hablamos de terror, no quería dejar de preguntarte por el Carcoma, lo prometido de la ciudad. No, pero es una pregunta, interpelación, así un poco rara, ¿no? Porque yo creo que algo que está muy presente ahí, que a mí me interesó mucho, es eso que decía antes, ¿no? La continuidad entre la precariedad actual y otras formas de explotación o de vivencias de desigualdad de clase, como decías tú antes, anteriores. Que yo creo que un poco muchas veces el riesgo de los discursos en torno al precariado o la precariedad, esta sensación de adanismo de clase, ¿no? De que, bueno, olvidemos el pasado, pelillos a la mar y vamos a... que por supuesto es muy falso, ¿no? Porque dentro de las vivencias de la precariedad muchas veces hay discursos muy meritocráticos, ¿no? Como una fase, y hay otras vivencias que lo que hacen es reproducir o reformular una pobreza heredada a veces durante generaciones, ¿no? Pero más aún, yo creo que algo que me gusta mucho también de tu novela es que subraya cómo la pobreza tradicional, la pobreza antigua, siempre ha sido más compleja, más variada de lo que muchas veces nos pensamos y de lo que muchas veces se nos presenta en estos retratos de la exclusión o la precariedad contemporánea, ¿no? Y que incluso en términos también narrativos y expresivos ha tenido, yo creo, reflejos igualmente complejos, ¿no? Y no pienso solo en la narrativa pelearista, sino que yo creo que ha tenido expresiones literarias complejas. Pienso que incluso la precariedad académica también era muy común en el siglo XVIII, ¿no? Que, pues eso, Kant y Hegel eran figuras académicas bastante más parecidas a algunas figuras docentes actuales de lo que a veces nos imaginamos. Y a mí eso de tu novela me gustó mucho, ¿no? El encadenamiento generacional de la pobreza, la precariedad, la explotación y la violencia objetiva de la rabia, del malestar, sin caer en el costumbrismo, sin caer en esa especie de novelas familiares que como una Luis Martínez se llamaba el enigma, o sea, el fresco de época, ¿no? Que yo creo que eso lo evitas muy bien y pues me gustó mucho. Y ahora voy a hablar de
todo ese bagaje de películas de terror, ahora lo entiendo todavía mejor, ¿no? Así que sí, la verdad es que quería preguntarte sobre eso. Claro, sí, que yo una cosa como que pensaba mucho era que en esta cosa de la solidificación un poco de las relaciones de clase, ¿no? Porque en realidad si no ha habido nada que cambie, o sea, no ha habido una revolución, ¿no?, que altere eso, tú sigues trabajando para el mismo que trabajó tu padre, para el mismo que trabajó tu abuelo, ¿no? Y claro, esto es verdad que en las ciudades no es que no se dé, pero es más anónimo, ¿no? En el sentido de que, o sea, que aquí tiene 50 pisos, su abuelo ya tenía los 50 pisos, y lo que pasa es que a lo mejor no lo conoces, ¿no? Y personalmente, o no sabes, ¿no? Y claro, una comunidad pequeña es que directamente los conoces, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Esta cosa de que en realidad eso nunca ha dejado de pasar, ¿no? De que está como solidificado y que la precariedad igual es la forma que narramos ahora esto, y antes no se hubiesen llamado precariedad, pero se hubiesen narrado con otra cosa, pero no deja de ser un poco lo mismo, ¿no? Y claro, ¿no? Cómo eso, ¿no? Cómo está como ahí solidificado hasta que se rompa, ¿no? Hasta que alguien hasta que lo rompamos, ¿no? Cómo se perpetúa toda la violencia de clase, porque vas cambiando, ¿no? O sea, pues, yo qué sé, mi abuela empezó a trabajar con 7 años sirviendo, mi madre con 16 y en una tienda. Yo más tarde, igual, ¿no? Como a lo mejor pues en el sector servicios, en el sector cultural, ¿no? Pero en el fondo, o sea, la precariedad, tu situación vital de depender de un salario, de estar expuesta a la explotación, o sea, no ha dejado de ser la misma, ¿no? O sea, como esencialmente todo eso no ha variado. Y a mí me parece eso que lo que decía, ¿no? Que el terror y otros géneros que no están a lo mejor tan en el foco, igual justamente por eso, ¿no? Por estar en los márgenes, pueden contar más libremente estas cosas, ¿no? O tienen como eso, más libertad expresiva para además renovar un poco, ¿no? Esta narrativa de la pobreza, y que no sea como lo mismo, porque además, claro, una cosa que pasa mucho con el realismo un poco es que ha contado la pobreza como, ¿no? La pobreza ahora mismo es algo como histórico o de grupos muy marginales, ¿no? O sea, aquí realmente, o sea, las connotaciones tan diferentes que tiene, decir yo soy pobre, yo soy precario. O sea, yo soy precario es como, bueno, lo decimos más fácilmente, ¿no? Pero decir yo soy pobre tiene como un peso, ¿no? Histórico y cultural muy distinto al que tiene decir yo soy precario, incluso aunque te estés refiriendo a la misma situación, ¿no? Entonces, claro, con la pobreza ahora mismo, ¿no? La narrativa pasa un poco eso, que parece como algo histórico, ¿no? Como algo que pasó antes, o como algo de como sectores marginalizados de la sociedad, ¿no? Pues eso, la gente migrante, gente, ¿no? Como parece que solo ellos son los pobres, y bueno, nosotros somos un poco precarios, ¿no? Que es como, me salga un poco eso, ¿no? O la connotación tan diferente que tiene decir, pues yo qué sé, yo soy proletario, yo soy clase obrera, ¿no? O sea, como que, y esos pesos también yo creo que es interesante también un poco subvertirlos, ¿no? O darle una vuelta a por qué se usan unos y no otros, y qué piensan los demás si decimos una cosa, decimos otra, ¿no? Y qué lleva asociado y qué carga lleva, ¿no? Cada uno. ¿Puedo decir algo más? Sí, claro. Es que tiene que ver con tu otro libro. ya me callo. No, pero es que me acordaba de tu bueno, sí, creo que es el primer libro, Utopía no es una isla, que si no lo habéis leído, pues leedlo. Y me acordaba leyendo la última novela de Isaac Rosa, porque bueno, el elemento de la precariedad en Utopía no es una isla, yo creo que está presente, pero un poco transversalmente. Pero me acordaba mucho porque la última novela de Isaac, que no sé, creo que va a estar aquí o ya está, sí, va a estar, y que no sé si la has leído, pero es básicamente
una descripción de una utopía desde el punto de vista de un escéptico, alguien que no se la cree, ¿no? Entonces es muy interesante porque va dando todo el rato como argumentos en contra de la utopía, en lugar de convencerte de la utopía, te va dando todo el rato argumentos en contra, y lo peor es que, claro, algunos son bastante convincentes, ¿no? Te sientes reconocido, oye, hubiese pensado eso también, no, son muy reaccionarios y claro, ese pequeño reaccionario que llamamos Isaac, que parece muy eficaz, pues lo saca a la luz. No, pero es muy interesante porque, claro, dentro de ese escepticismo está muy presente la vivencia de la precariedad, ¿no? O sea, como la precariedad te genera un cierto nihilismo subjetivo, ¿no? Te impide ilusionarte con proyectos, que tiene que ver, yo creo, con eso que comentaba Gais también, de la falta de una comunidad que te respalde, ¿no? Y la incapacidad para construir sueños colectivos. Y me acordé mucho de la recopilación que hacía, ¿no? De proyectos utópicos y de la reconstrucción de los proyectos utópicos en la contemporaneidad, porque bueno, yo creo que es también una clave, ¿no? Al menos de las dimensiones subjetivas de la precariedad, esa sensación no solo de vida dañada en lo personal, sino también en lo colectivo, ¿no? Esa especie de tierra en blanco compartida que genera la precariedad, donde ni siquiera se nos está permitido soñar con proyectos alternativos. Y bueno, pues eso, es que leyendo el libro de Isaac me acordaba todo el rato de tu libro y por eso quería decirte. Bueno, sí, no, es que todavía no me lo he leído, entonces no, o sea, sé que Isaac se había leído Utopía no es una isla y cosas, y, o sea, que sí, lo tengo súper feliz. Yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta o empiezo yo. O sea, no es tanto una pregunta, pero quería como preguntar si podíais como profundizar un poco en este tema, porque se ha hablado de la precariedad, de esa faceta como festiva, divertida, o de incluso con ese componente individualista, meritocrático, y también se ha hablado de pobreza, y dentro de que yo sí creo que podemos, no sé, bueno, creo que yo al menos estoy de acuerdo con el concepto de precariedad, ha tenido sus potencialidades a la hora de generar narrativas en relación con la pobreza. Sí me sorprende mucho como la pobreza siempre queda dentro de las narrativas, al menos en literatura, que yo he catado, por así decirlo, queda un poco del lado del asco, como de lo infecto, como de algo que lo repudie. Por ejemplo, Mariana Enríquez, que tú la has nombrado, como, recuerdo el cuento este de los peligros de fumar en la cama, que aparece el villero, que es la encarnación de la pobreza y como que infecta y llena de desgracias a toda la villa que está viviendo en un proceso de empobrecimiento general en Argentina, pero es el villero, es la pobreza, es eso lo que da asco. Y sin embargo, con lo precario queda un poco de ese lado de, bueno, sí, de cómo se vive subjetivamente la precariedad, de cómo tenemos más o menos una vida frustrada en la juventud, pero queda como un retrato siempre más limpio. Que no sé si dentro de los relatos que se generan en literatura, cuál de los dos tiene más potencialidades, pero desde luego como veo hay una diferencia que es curiosa, y donde también justo el terror me parece que cuadra mucho más con el señalar la pobreza que quizás con ese retrato un poco más fino de la chica o el chico precario de ciudad. Entonces, bueno, era por si queríais profundizar en esta línea, no sé si alguien quiere como que pase el micro para añadir algo más o... Sí, o sea, yo creo que claro que, o sea, a mí me parece súper interesante como eso, ¿no? Lo que decíamos de un poco de cómo la precariedad está en el discurso, incluso, o sea, y en las narrativas, incluso en la superventa, o sea, yo qué sé, en los libros de Sally Rooney, ¿no? Estaba hablando de la precariedad y además creo que justamente, o sea, yo cuando salió el primer libro, que además ya se leo, ¿no? Como con muchas expectativas porque había funcionado muy bien y tal, yo, o sea, tuve muchísimos prejuicios con esa sinopsis tan terrible que tiene, porque, claro, porque me pareció totalmente este rollo girls, clase mediero, de gente que hace recitales de poesía y estas cosas así, ¿no? Como que trabaja en la industria cultural y es muy guay, muy cool. Entonces pensé totalmente que iba por ahí y ni me lo leí. Aparte tengo bastante confianza de la industria cultural en general, la industria del libro, ¿no? Cuando te intentan vender algo así como tal, quizá porque trabajo en ella, ¿no? Entonces sé cómo se venden esas cosas, ¿no?
Entonces como que no le hizo ni caso. Y luego cuando vi las entrevistas que daba y lo que decía, entonces le empecé a hacer caso en el segundo libro, ¿no? Y me leí el segundo libro antes. Y claro, sí que yo creo que que no es para nada lo que se vendió en un momento, en un primer momento, ¿no? Y que sí que tiene una cosa mucho más marxista, que además ella se ha empeñado en decir mucho, ¿no? Lo ha dicho mucho en las entrevistas, y que no cae para nada, o sea, que bordea muy bien ese riesgo de acabar en algo cool, ¿no? O en algo así. Y claro, es que bueno, en el fondo, o sea, es una, pues probablemente no ahora la escritora actual que más esté vendiendo, ¿no? Y que se ha hecho series y joder, yo creo que eso está muy guay, ¿no? Cómo mete la clase ahí, cómo la está contando. Pero bueno, también estaba pensando, por ejemplo, eso en Elena Ferrante, ¿no? Como Elena Ferrante, igual, ¿no? Yo con las portadas que le hizo Lumen, sobre todo en la primera edición, que eran como, madre mía, o sea, a mí igual me hicieron no querer ni ver el libro de lejos, y luego cuando lo lees te das cuenta de que en esa historia de dos amigas que vendieron, ¿no? Una historia de dos amigas, de que son amigas desde que son pequeñas hasta que se hacen mayores, como en verdad hay como una historia del Partido Comunista Italiano de la izquierda en Italia de los años 50 a la actualidad, ¿no? Y que está un poco recubierto, sí, de la historia de ellas y de su amistad, pero que lo que te está contando es como, ¿no? Te lo está envolviendo un poco que eso me parece muy bueno también, ¿no? Como envuelto en una historia de amor, en realidad te estoy metiendo tralla de clase a saco y la historia del Partido Comunista Italiano, ¿no? O sea que eso, ¿no? Como que también en el realismo también se han hecho cosas interesantes. Lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo, el de Elena Ferrante al final sí tiene, yo creo desde mi punto de vista, que sí que tiene un poco esta cosa de que al final es como una pobreza histórica también, ¿no? Porque, claro, ya cuentan la historia cuando son mayores y lo que hacen es como recordar, y sobre todo el primer libro, es este Nápoles de la posguerra, ¿no? Pero bueno, claro, ya con una cosa como pasada, ¿no? O sea, como en el pasado, ¿no? Que aquí pasa mucho también, cuando se cuenta la posguerra, pues se cuenta la pobreza aquí, se cuenta pues, la posguerra, ¿no? Cosas así, no hay realmente una actualización interesante del discurso de clase, ¿no? Que lo decíamos, que yo creo que está viniendo más de otros, como de otros sectores, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Que superventas así estén hablando de esas cosas, y creo que es bien, dentro de que no creo que es, desde mi punto de vista no creo que es lo más interesante, pero sí que creo que se está haciendo bien, ¿no? Que ya no es esta cosa, pues esto, ¿no? Esta cosa terrible de Friends, todos viviendo ahí en Manhattan como si, ¿no? Como si, yo qué sé, ahí compartiendo piso, como, qué guay, compartir piso, ¿no? O esta cosa de Girls, ¿no? Yo creo que ya no estamos en eso, ¿no? Que Sally Rooney no es eso, y Elena Ferrante no es eso, aunque no creo tampoco que sea, desde mi punto de vista, lo más interesante o lo más renovador, pero sí que es verdad que son otras coordenadas, ¿no? Sí, esto que comentabas a mí es muy interesante, sin querer meter ahora un rollo académico, porque en cierta medida fue inducido, o sea, fue algo consciente. O sea, cuando aparecen los conceptos de precariedad y exclusión social, que aparecen casi al mismo tiempo, yo creo que aparecen por distintos motivos. Uno de ellos es atender a dimensiones de la desigualdad y de la explotación, con un repertorio conceptual nuevo, ¿no? Que atendía a unas realidades emergentes, ¿no? Que no estaban bien atendidas en las aproximaciones teóricas y empíricas del momento, pero que enseguida yo creo que desde un sector de la academia, pues, tal vez menos antagonista, se detecta esa capacidad, ¿verdad?, para depurar los procesos de desigualdad. Y de hecho el concepto de exclusión es impulsado directamente por la Unión Europea. El libro blanco de la Unión Europea, precariedad creo que no, pero en el caso de exclusión sin duda, ¿no? Porque yo creo que se ve inmediatamente que, bueno, es ajeno a esa sensación, ¿no? del efecto, del asco, del repudio, no se ve como un fenómeno antiguo, no se ve como una especie de distorsión de nuevos fenómenos, de nuevas dinámicas económicas, o como, bueno, pues,
de subproducto de algunos procesos económicos emergentes en los que se puede reconocer la gente sin sentir ese estigma. Forma parte un poco también de ese clase medianismo económico que se construye en esos años, a partir del 89, a principios de los años 90. Y yo estoy de acuerdo con lo que planteas. No creo que haya que tirar esos conceptos a la basura. Han tenido potencialidades tanto teóricas como empíricas muy importantes, pero lleva a que hablemos sistemáticamente, por ejemplo, de riesgo de pobreza, ¿no? Sí, y en cambio, para hablar de la pobreza nos reservamos un término todavía más absurdo, que es carencia material severa, ¿no? Entonces, necesitamos todo el rato reformularlo porque es verdad, o sea, es que muchas veces ha perdido esa capacidad conceptual para nombrar realidades sociales que podamos identificar y sobre todo con las que la gente se sienta identificada, con casos de exclusión o de discriminación muy evidentes. Y yo creo que eso también ha tenido un reflejo narrativo y expresivo muy importante. Bueno, quiero hacer una pregunta por aquí. ¿Tú? Sí, a ver si me levanto y hablo fuerte. Te tengo que pasar el micro por la cámara, que si no, no se escucha. Sí. Quería preguntaros, después de agradeceros esta charla tan interesante, por una película que, si habéis empezado por géneros menores y ya Laila está hablando sobre Sally Rooney, podría preguntaros por Parásitos como fenómeno que sí que tal vez habla de la pobreza, que gana un Oscar, que hay, ¿no? De lo que conocemos los directores, ese GIF, ¿no? Que en una entrevista dice algo así anticapitalista, ¿no? El problema es el capitalismo, lo dice muy claro. ¿En qué medida una película más clara en este sentido, pero tal vez se blanquea con eso del Oscar o no? ¿Cómo lo veis? Claro, sí, esto es una cosa que analiza bastante bien Eudald Despluga en su libro, el de No seas tú mismo, no sé si lo conoces, que habla, claro, de esta cosa del riesgo un poco de que al final estas cosas, que el mainstream lo copte sin más y ya está, quiero decir, o sea, que vale, pues sí, pero tampoco, o sea, que no lleve a nada, ¿no? Que no active nada en realidad, ¿no? Él creo que de hecho lo dice por Sally Rooney también, en concreto, de que bueno, al final se quede ahí como, pues o sea, también te puedo vender esto, ¿no? Yo qué sé, o sea, te puedo vender, ¿no? Como el capitalismo te puedo vender cualquier cosa, pues también esto, ¿no? Además él cuenta, como en el caso de Sally Rooney, él cuenta que, bueno, él trabaja de periodista cultural, entonces que como que vivió el fenómeno de Sally Rooney, digamos, desde el principio, y cuenta que cuando salió la prensa en Gran Bretaña y en Irlanda, ¿no? En el mundo anglosajón, ¿no? Donde salió primero, la vendió mucho con el concepto de precariedad, la vendió mucho por tipo girls, ¿no? Y por la voz millennial y la voz de su generación, como habían vendido a Lena Dunham, o como Lena Dunham se había vendido a sí misma, quiero decir, o sea, no quiero... Pero que habían ido mucho por ahí, ¿no? Los titulares de la prensa, incluso las propias notas de prensa de la editorial, y que cuando ella empezó a dar entrevistas y a hablar mucho de clase, de marxismo, es decir, la frase ya no era la voz de la generación millennial, sino era como la Jane Austen del proletariado, del precariado, ¿no? O sea, se dieron cuenta de que, bueno, pues sí, vale, pues sí, interesa también lo podemos vender, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo no tengo mucha solución a esto, pero, o sea, creo que es interesante, creo que es mejor que estos discursos estén, ¿no? Y que estén en el mainstream también. Creo que mejora que no estén, a que sea como pues esto que decíamos de los 90, ¿no? Donde no existía siquiera, ¿no? Pero vamos, si no sé, en los 90, yo me acuerdo cuando yo estudié ciencias políticas, y no tengo tantos años, pero hablar de clase, o sea, los profesores decían como, eso está pasado, o sea, esto no vale, tú no puedes poner esto en un examen o en un trabajo. Y bueno, y hace 15 años, ¿no? De eso.
Y claro, entonces, o sea, yo creo que es mejor que esté, pero también es verdad que esté per se no significa nada, o sea, quiero decir que con eso hay que hacer algo, ¿no? O sea, que tenemos que hacer algo con eso, o sea, que si no, pues te lo van a vender como te venden cualquier otra cosa, ¿no? Sí, además yo creo que en ese proceso de conversión en obras mainstream, ¿no? de Parásitos, las novelas que estamos comentando, también uno de los problemas es que se pierde algo, ¿no? de esas obras. Yo me acordaba con Parásitos de un artículo increíble que escribió Nauseros, que generaba bastante polémica, donde explicaba que en realidad Parásitos era una película sobre el arribismo, ¿no? Y que cuando se explicaba en una clase pues, ¿no? de lucha de clases bueno, pues más caricaturesca, pues se perdía mucho precisamente toda esa conflictividad vinculada al arribismo, que está muy presente también en la literatura del 19, ¿no? Y que tiene que ver pues, con las relaciones de dependencia, a veces muy enfermezas, muy larvadas, ¿no? Y un artículo que a mí me gustó mucho porque me parecía que en esa lectura más buen rollista de Parásitos se había perdido mucho de eso, ¿no? Y además yo creo que es una tensión que está muy presente, hablando de ausencias casi desde los años 60, efectivamente, ¿no? Pensaba de la economía paralítica en lo de la Berza, ¿no? La literatura de la Berza, cuando se acusaba a todo el realismo social español pues, de ser una literatura completamente empobrecida en términos expresivos y estilísticos y tal. Y lo cierto es que luego muchos de ellos evolucionaron hacia la experimentación más radical, ¿no? Pero muchísimos de ellos experimentaron hacia la búsqueda de formas expresivas mucho más complejas. Y yo creo que en ese sentido pues, coincido con lo que dice Laila, de que es mucho mejor que esté, aunque tenga a veces bueno, pues, sus productos o efectos no muy deseables, porque no sabemos hasta dónde va a llegar y qué caminos abre. Yo creo que no sé si estas películas de terror novedosas o esas obras de humor también innovadoras y tan enriquecedoras serían posibles, ¿no? Que se abra espacio de alguna manera, sin que se abra cuña por otras autoras, a Cervantes, o sea, quien sea. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo sí que tenía una pregunta que bueno, además va muy al hilo de todo lo que estabais comentando, creo. Que, bueno, ya justo ya has dicho tú el término de lucha de clases, ¿no? Porque la pregunta que me interesaba, hablando o sea, pensando en esto que decís también de la dimensión que igual efectivamente está cambiando, pero que tiene que ver, o sea, que vincula el lenguaje, la precariedad con la meritocracia, con lo aspiracional también. O sea, la pregunta que os quería hacer es si pensáis que una de las dificultades en esa gramática, en ese lenguaje, que también tiene que ver con lo que contabas tú de la exclusión, tiene que ver con la dificultad de integrar una noción como la de conflicto. O sea, que la noción de clase es evidente y es automática, ¿no? Incluso por su propia dimensión relacional. Pero claro, el lenguaje de la precariedad, que en otros ámbitos, y además específicamente la filosofía, puede haber sido muy productivo, por ejemplo, para hablar de esa vulnerabilidad casi ontológica, ¿no? De los sujetos que apelan precisamente a que necesitamos pues, marcos institucionales de protección y demás, pero falta o hay una suerte de dificultad de incluir esa dimensión del conflicto, y también quería llevarlo al ámbito un poco de la literatura, como, o sea, si también la cuestión de género del terror no puede tener que ver precisamente con que habilita a introducir, aunque sea de una manera larvada o simbólica o metafórica, justamente esa dimensión, ¿no? del conflicto. Bueno, si pensáis que tiene algún sentido esto. Sí, yo creo que de hecho hay una clave importante, ¿no? Que yo creo que lo que decían muchas novelas de estas, que desde el realismo están, ¿no? Como que están impregnadas por la precariedad, claro, muchas, yo creo que tienen, bueno, no muchas, pero varias de ellas, creo que tienen el problema justamente de que no lo plantean en términos de conflicto, lo plantean como más de, bueno, esto es lo que hay, donde vivimos, bueno, esto es así, ¿no? Y no hay, a veces es que no hay ni siquiera una rebelión individual, no hay colectiva, ni siquiera hay como, no sé, estaba pensando por ejemplo en Las maravillas de Elena Medel, que al final, o sea, está hablando mucho de la precariedad
pero la solución, o sea, pero eso no está planteado como un conflicto en ningún momento. Está planteado como de, bueno, este es el entorno en el que estamos, ¿no? De alguna manera, entonces lo está como impregnando todo, pero no hay ni siquiera casi individual el conflicto, ¿no? O sea, ya no hay colectivo, sino ni siquiera se aparece simplemente como... Y claro, eso también pues, tiene riesgo porque casi es incluso paralizante, ¿no? No sé, a mí me pasaba también con la película de Ken Loach, la de Sorry We Miss You, que me parecía que pasaba, o sea, yo qué sé, todos mis respetos a Ken Loach, pero me pareció que esa película, claro, al final está contando, no sé si la he visto, pero como rápido así es un repartidor de Amazon, no sé si exactamente Amazon, pero podría ser cualquier mensajería, ¿no? Que está trabajando a destajo o que no vea casi a su familia, ¿no? Y que eso empieza a generar conflicto dentro de la familia, que tiene una vida miserable, trabajas 7 días a la semana, el algoritmo además presionando, ¿no? Para que no puedes rechazar pedidos, no te puedes poner enfermo, no te puedes... Y claro, esa peli es verdad que está contando algo que es real, pero es que es tan desesperanzadora. O sea, es que acabas, o sea, pues no sé, lloramos todos y ya está, quiero decir. Claro, o sea, no hay ninguna salida ni siquiera individual, o sea, es muy terrible, ¿no? Y claro, no es que esas cosas no se tengan que contar, pero claro, si no se cuenta, no sé, si ahí yo creo que tampoco está contado del conflicto, o sea, está contado de esto, ¿no? Esto es lo que hay y nos está destrozando, pero ya está, nos está destrozando, ¿no? Como, pues es que ahí, no sé, me parece que es un poco parecido a un poco el problema de la distopía, por ejemplo, ¿no? Que es que al final, cuando tú no presentas el problema todo el rato y presentas lo mal que estamos, pero no presentas ningún tipo de solución o de salida o de alternativa, pues claro, al final acaba siendo paralizante, ¿no? O sea, acabas diciendo, bueno, casi un poco de, sí, es verdad que mal estamos, pero bueno, pues, lo que hay, ¿no? No sé. Sí, yo creo que realmente el concepto de precariedad en el estado ausente de esa conflictividad por motivos históricos razonables, que es que surgió en un momento de desmovilización, ¿no? En el que se inició un proceso de desmovilización y de derrota global del sindicalismo, del movimiento de los trabajadores, evidente, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces los conceptos inconscientemente pues tienden a reproducir esos escenarios, yo creo la realidad y la realidad de la que somos herederos. Yo creo que si mucha gente se siente, nos sentimos reconocidos en esas categorías, porque vivimos en horizontes de escasa potencia de movilización colectiva, ¿no? Y además eso narrativamente yo creo que nos ha dejado pues, como dos salidas contadas que son muy individualistas y que están muy presentes en novelas y películas, ¿no? Una es esa, la del timador, ¿no? La salida individual y el que se revela que es el gran timador, el que consigue engañar, la revista, ¿no? El que consigue engañar a los ricos, hacer la jugada y librarse. Y la otra es la de el héroe individual, ¿no? Que con algún tipo de habilidad, ya sea física o del tipo que sea, consigue rebelarse y tal vez incluso vencer a los poderosos, ¿no? En plan el modelo de Rambo, ¿no? Que es una novela, la novela es muy buena, se llama Primera Sangre, es buenísima, ¿no? Y yo creo que es casi inaugura el género, ¿no? Ese héroe premoderno, ese bandido, ¿no? Premoderno que se enfrenta en solitario, solo, pues en este caso a toda la policía del ejército de los Estados Unidos, ¿verdad? Por una injusticia además muy menor, es que le cortan el pelo justamente. Y se revela. Entonces yo creo que son modelos que responden a un momento histórico de desmovilización, y esa yo creo que es también la explicación, que la alternativa tampoco está muy clara, porque la alternativa es casi ciencia ficción, no es meterte en el terreno de la fantasía, en el terreno de repente aparecen unos sindicatos poderosísimos y bonitos autónomos que bueno, sí, es genial, pero es otro género diferente, ¿no? El de la fantasía, suena un poco a Harry Potter, ¿no? Que hay un andén entre medias por donde te cuelas, pues es un poderoso movimiento sindical, no es muy diferente hoy en día. Y a mí me parece que eso también me lleva a ser comprensivo, ¿no? En ese sentido, con esas dimensiones más individualistas, ¿no? Que tienden a vincular la narración en términos de sufrimiento personal, porque bueno, yo creo que responde un poco también al momento histórico que vivimos, ¿no?
Muchas gracias por vuestras reflexiones. Y claro, yo creo que es muy interesante esta idea del conflicto en la literatura. De hecho, hablábamos el otro día, ¿no? Como Tan jóvenes y la pena sí que incluye esa dimensión del conflicto de una manera además verdaderamente inesperada, como es a través de una huelga laboral y feminista en el pueblo. Pero yo no podía dejar de pensar que, porque además creo que también hay un debate en torno a esta idea de cómo dejar de reproducir ese realismo capitalista, de cómo dejar de mostrar distopías, pero a la vez hacer una crítica y que no sea paralizante. Y a mí el libro que me viene a la cabeza, que también relaciono contigo sin ser tuyo, pues es Stonewoods Blues de Leslie Finberg, que al final, pues bueno, lo has editado y yo creo que también es un libro que nos enseña, bueno, para mí cubre la dimensión política como muy pocos, de cómo te puede mostrar todas esas miserias del capitalismo, pero a la vez todas esas posibilidades de solidaridad y realmente, ¿no? Entonces también pues me gustaría escucharos hablar de esa novela. Yo no la he leído todavía, pero... Sí, bueno, es que es un libro tan maravilloso como... claro, es verdad que está ambientada en otro momento, que es en el que todavía los sindicatos, ¿no? Todavía tienen fuerza, ¿no? En Estados Unidos, en el cinturón de óxido, además, ¿no? Que es como una clase obrera como muy tradicional, digamos, ¿no? La protagonista no es clase obrera tradicional, pero el entorno sí que lo que todos tenemos en la cabeza de el trabajo en las fábricas de coches, cosas así, ¿no? Entonces, claro, es verdad que como está en los años 70, ¿no? Pues todavía tiene eso, pero claro, también sí que es verdad que tiene esta cosa como tan bonita también de la comunidad, ¿no? Lo que decíamos, de reflejar la comunidad, por un lado de los sindicatos, ¿no? Y por otro lado también la comunidad queer, ¿no? De gente que además en ese momento está en un momento, o sea, está en una situación que, bueno, sigue siendo terrible, ¿no? Pero todavía más terrible, ¿no? Donde tu día a día es redadas de la policía, violaciones de la policía cuando te detienen, que te escupan por la calle, que te pegan palizas, que te manden al hospital. Y eso es tu día a día, ¿no? Y incluso en esa situación tan terrible, la comunidad está ahí, ¿no? Se crea una comunidad, una familia elegida, un entorno elegido para sostener eso un poco, ¿no? Y para sostener las vidas y que merezcan, que sean vidas significativas y que merezcan la pena. Y sí, bueno, yo la recomiendo a todos porque es increíble. La siguiente, Draskin Dreams, sí está más ambientada en la actualidad, sí, de hecho, en los 2000, 2010, por ahí. Y sí que, claro, ya tiene, por ejemplo, esa cosa de que ya es otro entorno laboral, ¿no? Ya no es esta cosa de, pues eso, de sindicato fuerte de las fábricas en Estados Unidos, ¿no? Aquí ya es otro entorno, mucho más del sector servicios, más cercano a lo que decíamos, de los discursos igual de la precariedad, ¿no? Y no tanto como de la clase más tradicional. Pero justo también, lo bonito de Draskin Dreams es que sigue buscando esa cosa de un poco la esperanza, ¿no? y del conflicto incluso en una situación tan terrible, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias César y Laila, y a Ana y a todas las que estáis aquí. Bueno, antes de hacer la pregunta, hemos traído a Laila desde Barcelona y a César desde el CSIC. Yo creo que es una oportunidad increíble para que les preguntéis, así que animaos todo lo que queráis, de verdad. Bueno, yo quería simplemente pues tirar del hilo de un par de cosas que tirarais vosotros del hilo de un par de cosas que ya habéis dicho. Habéis hablado de una posible distinción que habéis mencionado, a lo mejor no de forma explícita, pero entre una literatura paralizante, digamos, una literatura que sí que genera vínculos de alguna manera. El otro día, por ejemplo, tuvimos a David Becerra en el ciclo y él hacía una distinción entre literaturas que hablan de la precariedad en clave simplemente de diagnóstico, no necesariamente paralizante, pero otras que sí que generan esos posibles vínculos, esas posibles comunidades. Hablaba de Existiríamos el mar, de Belengo Perry, y nada, por si podéis tirar un poco más de ese hilo, de esa distinción, también a propósito de
justamente Utopía no es una isla, si podíais también tú, César, entrevistar un poco a Laila en esa línea, ¿no? Para hablar de pues, los impulsos utópicos o la utopía como contracara a la precariedad o como posibilidad, horizonte a partir del cual construir. Y la segunda es, bueno, una pregunta que como si esto fuera un programa de entrevistas hacemos a todas nuestras invitadas, que es pues esto, ¿no? El subtítulo que le hemos dado al ciclo, Narrativas de la precariedad, diálogos entre filosofía y literatura, pues si podéis ahondar un poco más en la forma, ¿no? En ventajas, inconvenientes, comparativas, una pregunta clásica entre la narrativa de ficción, la novela, el ensayo, que tú también has escrito ensayo, Laila, o en tu caso, César, también algo, bueno, tú también lo has hecho, Laila, cosas más académicas, ¿no? Más de ese lenguaje duro del concepto. O te pregunto también a ti, César, que me interesó mucho, perdón, se me acaba de ir de la cabeza, el capitalismo canalla, ¿no? ¿Qué es para ti escribir ese libro para contar esa historia del capitalismo desde la literatura, por ejemplo, siendo también académico, ¿no? Y nada, muchas gracias. Sí, no, esa distinción entre literatura más penalizante y otra más movilizadora, de crear vínculos, o sea, no me parece mal si entendemos que no es una taxonomía rígida, ¿no? Sino que a veces funcionan unas cosas y las cosas más insospechadas funcionan para lo contrario cuando menos se lo esperan, ¿no? Yo, por ejemplo, en general llevo relativamente mal un tipo de narrativa o de cinematografía bueno, pues, supuestamente movilizadora, pero también me resulta muy moralizante. No me dice nada y más me irrita, la verdad, ¿no? Porque me resulta muy antipático, ¿no? Parece que me están echando un sermón. Y en cambio, otras veces, pues literaturas o películas o incluso música, ¿no? Aparentemente privadas de cualquier tipo de mensaje, con mensajes inquietantes a veces, o incluso criptorreaccionarios, pues de repente te dan que pensar, o creo que tienen potencialidades ocultas, y además creo que históricamente ha sido así, que lo que ha movilizado, ha generado vínculos en ciertos momentos, no es necesariamente lo que en otros momentos moviliza, ni a todos los colectivos les moviliza lo mismo, ni les genera vínculos lo mismo. Entonces yo me parece una taxonomía interesante, pero si la entendemos como algo profundamente fluido, ¿no? Respecto a las relaciones entre narrativa y filosofía, bueno, yo creo que siempre llevarás de ganar la narrativa, ¿no? Porque la filosofía es un género literario atroz, no vamos a engañar, las cosas como son, ¿no? O sea, es terrible, terrible. Y ya si nos metemos en la literatura académica contemporánea, bueno, es ya los infiernos de la escritura, eso debería estar prohibido directamente. No quería hablar de lo que he escrito, pero concretamente ese libro que fue un encargo, o sea, a mí me lo propuso una editorial y dije que sí. Y justamente la idea era utilizar una especie de marco de historiografía típicamente marxista, contar un poco la historia del capitalismo según una perspectiva marxista, empezando por los procesos de acumulación, originaria, la creación del mercado de trabajo, sin citar esa literatura filosófica y sociológica tan aburrida, e intentando hacerlo solo a base de citas literarias, ¿no? O sea, justamente la idea era librarme de todo ese horror de que me había ocupado horas y horas y horas de una prosa infame y aburridísima, para tratar de rellenarlo, en cambio, con obras que era la tentación permanente cuando estaba leyendo, yo que sé, Wallerstein, ¿no? Lo que me apetecía todo el rato era ir a leer otras cosas, la novela policíaca, pues hacerlo, por fin. Y bueno, ha sido una especie de pequeña venganza antiacadémica, ¿no? Y eso ha sido. Sí, yo creo que lo que decía la diferenciación entre paralizante y movilizadora, yo creo que también viene tanto como no tanto de las obras en sí, quizá individuales, como de que solo haya una cosa, ¿no? O sea, que es un poco, por volver a lo de las distopías, ¿no? O sea, no es tanto que una distopía en sí misma sea conservadora, aunque las hay, ¿no? Pero quitando esas, o sea, quedándote con las que sí tienen una intención
pues, de alertar de los riesgos de ir a un futuro peor, ¿no? Como, o de llamar la atención sobre una dinámica social que está empeorando, ¿no? Que se está deteriorando, que puede ir o puede conducir a autoritarismo. O sea, más que de las obras individuales, yo creo que son como de cuando no hay otra cosa, ¿no? O sea, las distopías no es como, yo creo que el problema es como la acumulación. O sea, quiero decir, si no hay nada más, claro, sí que es como todo el rato un martilleo de no hay futuro, no hay futuro, el futuro va a ser peor, el futuro va a ser peor. Ahí es donde viene el problema, ¿no? Como más por la acumulación y de que no haya literalmente nadie que esté escribiendo algo un poco mejor. Ahí, bueno, el señor Kira Stanley Robinson ahí con sus libros, que encima son, o sea, yo le quiero mucho, pero son difíciles de leer, o sea, es arduo y o sea, es verdad que como no tenemos otra cosa, si quieres pensar en algo utópico, pues bueno, ¿no? Pues yo qué sé, o sea, el esfuerzo se lo reconocemos, pero ostras, es que hay que echarle ganas para leértelo, ¿no? Pero, entonces esto, ¿no? O sea, que claro, cuando es que no hay nada que te esté diciendo de lo otro, pero yo creo que, por suerte, creo que la cosa de la clase está más mezclada y más equilibrada. Y que sí que hay cosas que, aunque sean del puro fantástico, están... O sea, que ahora mismo yo sí veo como cosas, eso, ¿no? Como más mezcla entre cosas que a lo mejor sí que presentan la situación muy, muy negra, digamos, a lo que lo hace, ¿no? Y que eso, que a mí me parece bien, ¿eh? O sea, yo creo que eso se tiene que contar también. El problema sería más bien si solo cuentas eso, ¿no? Pero yo creo que por suerte no estamos ahí, o sea, yo sí creo que hay otras cosas también, ¿no? Y que incluso en esas, yo sí veo una cosa interesante, incluso en esas que a lo mejor no plantean tanto conflicto, pero sí hay una cosa interesante que es como el reconocimiento, ¿no? Que yo qué sé, lo pensaba por ejemplo en la cuatrilogía de Elena Ferrante, ¿no? Cuando ella, siendo de clase obrera, llega a la universidad, por ejemplo, ¿no? O en Sally Rooney también sale eso justo, de lo que supone para alguien de clase obrera llegar a un entorno que es muy de clases medias y que hoy en día sigue siendo muy de clases medias y clases altas, ¿no? Y cómo se siente, ¿no? Simplemente en cosas tan sutiles como en la seguridad con la que se habla, ¿no? O la seguridad con la que expresas tus opiniones. Por ejemplo, el reconocimiento, el verte reconocido ahí, ¿no? O sea, es decir, ostras, esto me pasó a mí o me pasó muy parecido, o no, que no sea esta cosa de, pues eso, ¿no? Lo que decíamos, de que de repente todo sea la vivencia de gente de clase media o de clase alta, no todo a lo que tú tienes acceso de productos culturales, que eso ha sido mucho tiempo así y que sigue siendo los mayoritarios. Pues simplemente, por ejemplo, eso a mí ya me parece que tiene valor, ¿no? Joder, que tú te puedas, la de Sorry to Bother You, me pareció que justamente hacía eso, ¿no? Como, bueno, no sé si la habéis visto, pero que es una huelga de un trabajo de un teleoperador y realmente, claro, que haya un sindicato es una cosa, un sindicato poderoso, que eso tenga una salida, ¿no? Esa situación de ser teleoperador y morirte de asco ahí, que tenga una salida, que es una cosa fantástica, pero lo que hace el director es decir, vale, pues bueno, pues vamos a fantástico, ¿no? Pero me vale. O sea, quiero decir, pues si me tengo que inventar, además, claro, parece una película que va a ser más realista y de repente hay como un giro, ¿no? Y aparece, no sé si la habéis visto, pero y de repente se convierte como en caballos mutantes. Yo creo que eso fue lo que le provocó mucho rechazo a mucha gente, ¿no? Como que de repente, ¿por qué aparecen estos caballos aquí? Y lo que hizo que mucha gente creo que no le gustase, creo que no tuvo tanta repercusión por eso, y a mí justamente me parecía lo mejor, porque era como, ostras, sí, lo monstruoso, como la irrupción de lo monstruoso, me parecía como, ostras, es que es muy guay, o sea, me pareció más interesante como si me hubiesen contado una historia más típica de sindicalismo, por ejemplo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está diciendo es un poco, también tenemos que ser un poco monstruos para enfrentarnos a los monstruos que son ellos, ¿no? Y además monstruos como negativos y, ¿no? Además como incluso físicamente más fuertes que les pegan palizas y, o sea, como, ¿no? Como la violencia aparece también ahí muy claramente. Y además, bueno, pues voy a reventar un poco el final, pero aún así, verla. Que es que él no sé, el protagonista, una vez que se ha hecho un monstruo, no vuelve a ser normal.
Quiero decir, no hay una integración en la normalidad ahí, sino que acaba la peli siendo un monstruo y acaba con la violencia. Y que eso a mí me parecía como mucho más interesante que si me hubiese contado una historia de, bueno, el sindicato ha ganado, ¿no? El sindicato que se forma. Y como con mucha más capacidad de generar imaginarios, no sé. Por ejemplo, Stephen King tiene varios ensayos sobre escribir, ¿no? Sobre el acto de escribir y tal. Pero hay uno que tiene, creo que es como del 92 o así, creo que está descatalogado, pero en su momento lo publicó Alemán, pero está hasta macabra, me parece. Y ahí justamente hace él como un análisis entre las literaturas de terror, las pelis de terror conservadoras y digamos las que no lo son, ¿no? Y porque él dice que el género del terror es un género muy conservador en su mayoría, y eso es verdad, o sea, y además el género del terror, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, a la gente LGTB la ha machacado, o sea, quiero decir, la gente trans en el género del terror ha aparecido como psicópatas, enfermos mentales, o sea, eso ha sido así, y en pelis súper famosas, o sea, quiero decir, o por ejemplo la cosa de la familia, ¿no? El género del terror, cómo están las familias, o sea, pero los Warren, o sea, quiero decir, ¿no? La saga de Conjuring, o sea, es terrible, o sea, quiero decir, como peli funciona, ¿no? Pues da sustos, estas cosas, a mí me gusta, yo la disfruto, pero ostras, los valores católicos, cristianos, americanos y de la familia. Y bueno, esto ya es un poco salseo, pero los Warren en verdad eran personas muy despreciables. No sé si sabéis la historia de los Warren reales, en la que está basada que no eran para nada esta cosa de la familia, el matrimonio perfecto de los suburbios americanos, sino que eran eso, gente, bueno, que tuvo acusaciones de abusos sexuales. Él tenía una amante de 15 años, cuando tenía 40 y tantos, que vivía en la casa con ellos, o sea, violaciones, abusos, o sea, quiero decir, lo terrorífico no eran los casos que estudiaban, sino eran ellos. O sea, realmente, lo Warren original, eso por supuesto está blanqueadísimo en la película, no aparece en ninguna de ellas, pero podéis buscar la información por ahí por internet porque es realmente alucinante cómo eran, aunque esto se va un poco del tema, pero bueno, no, esta cosa de que, volviendo, de que hay un género de terror muy conservador, ¿no? Y él decía que incluso más que en estas cosas de los valores que promocionaba, que queda claro, se ve mucho en cómo acaban las películas, ¿no? Por ejemplo, las pelis de terror que acaban como con una vuelta a la normalidad. Entonces está el fenómeno paranormal que está hablando de un trauma, de una situación de violencia, pero la peli se resuelve con la vuelta a la normalidad, ¿no? Pues El Exorcista, por ejemplo, una peli súper conservadora también, en la que ella, ¿no? La madre, a la niña la poseen porque la madre es actriz, da fiestas, no es una buena madre, ¿no? Entonces la niña acaba poseída y por el demonio, ¿no? Y que es como lo que hay ahí, ¿no? Y claro, la vuelta es que el exorcismo con la iglesia, es decir, y la vuelta es que pues, exorcizar al demonio y que la niña vuelva a la normalidad, ¿no? Y que esa sería como, digamos, la parte conservadora del terror, que es la mayoritaria. Y él decía que lo interesante justamente eran las pelis en las que no había una vuelta a la normalidad, ¿no? Y los libros en los que no había, sino que había una especie de abrazar el suceso paranormal, abrazar el monstruo, ¿no? O integrarlo de alguna manera, ¿no? Y es verdad, y es que en todas, yo cuando lo leí me puse a ver otras pelis de terror y es verdad que en las más interesantes políticamente pasa esto, ¿no? El Babadook, el fenómeno paranormal acaba viviendo en el sótano con ellas, ¿no? Pues en Us no hay para nada una vuelta a la normalidad de ninguna manera, ¿no? O sea, no se resuelve con que los todos privilegiados que vienen ahí pues ya se soluciona el problema, ¿no? Se queda como lo inquietante ahí, sigue estando, ¿no? Y no sé, me parecía como una reflexión interesante y que creo que puede enlazar con esto de lo movilizador y lo conservador, como yendo más allá incluso de los valores más obvios que están transmitiendo. Bueno, pega una chapa terrible. Sí, pero eso es una cosa que Stephen King menciona, Soy Leyenda, que la novela original, la película no me gusta nada, hay varias versiones,
no le gusta, pero la novela original es muy bonita, ¿no? Porque es una historia de zombies, de vampiros, ¿no? Que acosan al único ser humano que queda en la Tierra, y la novela es muy bonita cuando se da cuenta que el monstruo es él, que lo que pasa con los zombies es que le tienen miedo, que no le quieren atacar, ¿verdad? Sino que les aterroriza el señor ese que no es rarísimo, que viene en una cabaña disparándoles y asesinándoles por las noches. Entonces es muy bonita porque es el descubrimiento, justamente el abrazar supremo de lo paranormal, es descubrir que el monstruo eres tú, ¿no? Que sí me parece una novela muy emancipadora por eso, ¿no? Porque que puede ser, ¿no? más liberador que por fin los poderosos descubran, ¿no? Que los monstruosos son ellos, ¿no? Ya se va, ¿no? Mucho, pues muy difícil de aterrizar, pero claro, ¿qué pasa también? Que lo que está viendo es como una cosa muy nostálgica respecto al pasado, ¿no? O sea que como el futuro es un lugar peligroso y que nos da miedo, pues nos miramos hacia el pasado, pero miramos hacia el pasado con eso, claro, nos quedamos con lo que queremos, tras el pasado, ¿no? Con la nostalgia. Esto es algo que el capitalismo ha visto muy claramente y está vendiendo todo el rato, la nostalgia de los 80, la nostalgia, ¿no? Como todo, por supuesto, claro, seleccionado, dulcificado, ¿no? Quitado de sus componentes que pudiesen ser interesantes o que pudiesen convertirse en herramientas para el presente, ¿no? Claro, yo creo que ahí, o sea, las miradas hacia el pasado yo creo que son necesarias, pero, o sea, son necesarias en tanto que construir genealogía, en tanto que coger herramientas, pero que, claro, también tienen un riesgo de que al final se queden como una cosa un poco folclórica, no se queden una cosa un poco nostálgica, ¿no? Y acaben ahí, ¿no? O sea, a mí sí me gusta Gumin, ¿no? Pero estaba pensando, por ejemplo, en el libro 14 de julio de Eric Vuillard, ¿no? Que solo cuenta la toma de la Bastilla como muy desde abajo, ¿no? Por los de abajo, y es un libro muy cortito, pero es muy capaz de emocionarte, ¿no? O sea, es que se te ponen hasta los pelos de punta, ¿no? O sea, a mí me parece que eso es necesario, ¿no? Como esa, o sea, no dejar tampoco el pasado, digamos, en manos de esta recuperación nostálgica que va a hacer el capitalismo, ¿no? Que te vende una y otra vez los años 80, por ejemplo, que nos lo han vendido como, no sé, cada 3 años hay como un revival de los años 80, ¿no? Como una y otra vez lo mismo. Pero que también es eso, ¿no? Es compatible, ¿no? Y que en el fondo se necesitan las dos cosas, ¿no? O sea, se necesita como, o sea, de cara a la construcción de un movimiento político emancipador, sobre todo en la crisis climática, ¿no? Que tan difícil hace pensar que el futuro pueda ser mejor, creo que se necesita como eso, ¿no? Como un horizonte hacia el que ir, pero también una especie de reapropiación del pasado o de nuestro pasado, de construcción de genealogía o de, ¿no? que además evite la cosa de la nostalgia y que permita aprender un poco, ¿no? O sea, es como un poco la necesidad de desplegar todo otra vez, ¿no? Que no quedarnos como dando vueltas en este sumidero que es el presente ahora mismo, ¿no? Como de no podemos ir hacia un lado ni hacia otro, no sé. Sí, bueno, ya que hablamos de Gumin, voy a decir una cosa buena, no, más en serio, que es que me parece importante contrarrestar el uso muy intenso que se está dando desde la extrema derecha a las novelas históricas. O sea, las novelas históricas realmente son una pieza importante, al menos en España, no sé en otros países, de la construcción ideológica de la extrema derecha. Sí, o sea, eso se ve mucho también en Twitter, ¿no? O sea, el uso permanente de memes absurdos completamente, sacados de alguna novela de Pedro Reverte, delirante, pero que se lo toman en serio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo al menos eso sí se lo reconozco a Gumin, el plantear novelas no solo temáticamente, sino formalmente alternativas, ¿no? Para los fans de las novelas históricas, para que tengan algo diferente. Bueno, muchas gracias por esta sesión. Yo voy a comentar a raíz de lo que acabáis de hablar
Nos comentabas, Laila, sobre la recuperación quizás de la genealogía, bueno, una manera de mirar el pasado que también quizás sirva para comprender un poco pues, la pobreza o las explotaciones del presente y demás. Justo iba a comentar, como que, con lo que has comentado después, César, de que por una parte esa mirada puede ser quizás una forma de comenzar a crear una alternativa en el presente en base a explicar los problemas que hay y no, como comentaban antes, pues que les vamos poniendo 7-0, pero no, si pierdes es tu culpa o lo que sea. Pero justo quería comentar como quizás este paso que sería posiblemente el primero a construir para levantar el edificio, como has expresado, el tema de las novelas históricas y demás, o no históricas incluso, con ensayos de la extrema derecha. ¿Cuál es vuestra opinión? O sea, ¿cómo diagnosticáis el éxito que esto está teniendo, tanto eso en novelas quizás de Pérez Reverte o el ensayo este de Roca Barea, que ha tenido tantísimas ventas, siendo pues, un texto pues, un poco en la línea de lo que comentabas, de una literatura horrible? Y también, pues, no sé, más recientemente Ana y Simón, estas cosas. O sea, si creéis que tiene algo que ver también con el esfuerzo del mercado, del marketing, o verdaderamente hay algo cultural o algo que están haciendo bien, sea lo que sea, que nos hace llevar un poco la partida, la delantera en no sé, un poco en esta guerra cultural que tanto critican, pero que son los primeros en participar en ello, no sé. Bueno, yo creo que hay en parte un cierto espejismo editorial con esto. Siempre se dice que la gente muy de derechas lee poco pero lee todo es lo mismo. Entonces, quiero decir que Roca Barea ha vendido mucho porque no sé cuántos millones de votantes de derecha o de extrema derecha hay en España, pero todos han comprado ese libro, ¿no? Eso normalmente no pasa con la izquierda, ¿no? Leemos más y leemos más variado, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con las novelas históricas, que prácticamente no leen otro género, no hay mucho más, ¿no? Entonces eso yo creo que tiene un punto de... Bueno, es un cierto espejismo y no un espejismo, porque también eso implica que tienen una potencia ideológica mucho mayor, ¿no? O sea, funcionan casi como manifiestos, que en otras épocas eran manifiestos, pues muchas veces para ellos son esas novelas. Y en segundo lugar, yo creo que tú lo has mencionado también, o sea, yo creo que en parte la ventaja que tiene es que en España, en otros países no tanto, la derecha radical, la extrema derecha, desarrolla todo su trabajo político en el campo de las guerras culturales. No tienen otro proyecto político más que ese. No tienen proyecto económico, no tienen observar lo que hay para acelerar. Todas sus intervenciones se mueven en el terreno de las guerras culturales. Y claro, eso yo creo que te da bastante ventaja respecto a gente que tiene que intervenir en el campo del mercado de trabajo, los derechos de autor, los derechos de las personas LGTBI, ¿no? O sea, se te acumulan las tareas, claro, si eso lo tienes que discutir en contra de la memoria histórica, en contra de los derechos de la gente trans y 3 o 4 cosas más, pues desde luego tienes la partida bastante más concentrada, ¿no? En el centro del tablero, o sea, que es que realmente lo tienen más fácil. Y yo en ese sentido no creo que tengan ningún tipo de secreto ni de habilidad misteriosa. Creo que bueno, les ha tocado un ciclo político ventajoso para ellos, que tiene que ver al revés, ¿no? Con el cierre del ciclo político de las fuerzas emancipadoras en este país, ¿no? Que están viviendo una cierta bajamar, y el recurso, yo creo, de herramientas muy antiguas en el fondo, ¿no? Que se remontan al franquismo, ¿no? La novela histórica, la novela de aventuras en el sentido más cutre de la expresión, ¿no? La nostalgia una vez más, el nacionalismo más craso, alimentado por el resentimiento y la nostalgia del imperialismo también más craso, pero eso porque ya estaba en Aznar. Aznar estaba dando la matraca con eso, como estaba en el franquismo, lo que yo creo que ahora les ha pillado una ola ganadora. Pero eso se daba ya antes, ¿no? Ese proceso editorial, esa cosa de que todos leen el mismo libro, o sea, eso es brutal, ¿no? Esos montones brutales que se ven en el Corte Inglés, eso siempre ha sido así, ¿no? O sea, que realmente van todos a comprarlo el domingo después de esa manera de cena. Vale, ¿me escuchan con la armadura? Sí. Ok, perfecto.
Bueno, muchas gracias por la conversación. Yo tengo una pregunta acerca de cómo estos textos, contenidos, productos culturales reflejan no solo las precariedades, la noción de precariedad que estamos comentando, sino también la propia precariedad en la producción de estos productos. Me gustó mucho que se hayan dirigido hacia el tema de la película de terror, porque así como les dio millones de dólares a Hollywood en los 80, también fueron hechos en situaciones muy precarias, y básicamente los directores tuvieron que decir, ok, ¿cómo hacemos que una cabeza explote con $100? Lo cual es algo bastante complicado de hacer. Entonces, eso me parece interesante porque ese tipo de precariedad también creó una subcultura en lo que es el género de terror, y encima también fueron consumidos por medios precarios, VHS, cassettes pirateados, grupos, televisión, etc. Entonces, me parece que esto se puede reflejar en la forma de una manera bastante interesante, bastante fuerte, referencial. Yo agregaría, aparte de los autores que han mencionado, también los chilenos de Weird, Álvaro Bizama o Mike Wilson. Pero sí me habla curiosidad sí de que la literatura se puede producir un producto que más allá del contenido también puede expresar esa precariedad en la forma. Me gustaría adelantar que sería editoriales independientes, pero ya no sé si es muy old school. Ya no sé si para esta altura del partido ya hay otro tipo de medios o productos que puedan transmitir esta precariedad. Sí, además incluso nos podemos ir más atrás con eso que he dicho, ¿no? De la precariedad de los medios, o sea, irnos al 19 y los Penny Dreadfuls, o aquí lo que se llamó la literatura de cordel, ¿no? Que eran estas, pues ahí públicas, y que ya ahí hay muchas cosas interesantes sobre el discurso de clase, ¿no? El otro día, bueno, y sobre en general, yo qué sé, las clases sociales, ¿no? El otro día estaba como repasando un poco Barney el vampiro, ¿no? Este Penny Dreadful de mitad del siglo XIX, que fue súper exitoso y que era, o sea, luego fue recogido el libro y claro, en el libro tiene muchos problemas porque claro, hay personajes que han desaparecido y de repente aparecen, o sea, cosas que no cuadran, porque claro, fue publicado con los Penny Dreadful, que eran los fanzines de la época, ¿no? Que eran pues eso, literatura popular, que se hacía además como eso muy rápido para que se vendiese, y ahí por ejemplo Barney el vampiro ya es, Barney se mueve ya por intereses económicos, ¿no? Y o sea, ya es una especie de especulador del momento, y que eso luego Marx hablará de los vampiros en el Capital, ¿no? De la burguesía como vampiro, y que de hecho lo coge de la literatura gótica, ¿no? Porque, bueno, eso lo cuenta McNally bien en el libro Monstruos del Mercado, que Marx leía mucho, sabemos por sus cartas que leía mucha literatura de terror y mucha literatura gótica, y estas imágenes están ahí, ¿no? O estaba pensando eso, aquí en la literatura de cordel, aquí en España, que se llamaba de cordel porque las colgaban de cuerdas, y eran como los... Aquí lo que se llevaba mucho era el true crime, ¿no? Pero que vendían miles y miles de ejemplares, aunque se hacían ahí en condiciones como muy precarias, y claro, se lo vendían a las clases populares, ¿no? Y además incluso el impacto era mayor de lo que se vendía, porque claro, mucha gente no sabía leer, y lo que se hacía era leérselo en las fábricas, o sea que uno solo, en realidad llegaba mucha más gente que hoy a lo mejor llega un libro que más llega una persona, te lo compras como para ti, ¿no? O sea que todavía el impacto social era mayor, y eran, claro, para que le gustasen las clases bajas, pues eran como un poco populistas en el sentido de que pues cogían, por ejemplo, mucho criadas que mataban a sus señores, o sea, como casos reales, ¿no? El caso de aquí, por ejemplo, de la calle Fuencarral, ¿no? Que fue una criada que asesinó a su amo, y luego a ella la condenaron, ¿no? Y la ejecutaron, y todo ese caso fue seguido, vamos, por la prensa, se vendían miles de ejemplares del periódico, se vendieron, y había 2 periódicos al día entonces, o sea que las cifras eran todavía más grandes, y ya había mucho de eso, ¿no? Además la necesidad de escribírtelo en un día para que salga al día siguiente, ¿no? En los Penny Dreadfuls estos, en la literatura de cordel. Y yo creo que sí, que en la forma también hay mucho, claro, de cómo se hacen las cosas, ¿no?
de cuánto tiempo tienes para escribir, con cuántas cosas lo tienes que compaginar, ¿no? Yo creo que eso se también en la longitud de los libros, ¿no? Pues yo qué sé, Carcoma fueron 50 páginas de Word, y estuve un año escribiéndolo, luego por el proceso de corrección, pero porque yo en realidad tenía pues 2 horas que sacaba de aquí y yo creo que eso se acaba notando. Creo que se nota en el caso de Carcoma lo acelerado que está el libro a veces, ¿no? Que como que está así, pero es como, joder, es que lo escribí en ese estado de ansiedad, ¿no? ¿Cómo no va a estar así de acelerado? O Andrea Abreu, por ejemplo, ¿no? Contaba con pasta de burro que lo iba escribiendo en un documento de Google para poderse conectar, pues 2 horas en una biblioteca, ahora he salido del trabajo y tengo aquí otra hora, y así no lo tengo ni que llevar en un pendrive, lo tengo en el documento de Google, me voy conectando y lo voy escribiendo, ¿no? Y también es un libro súper cortito, ¿no? O sea, como que sí, como que las condiciones materiales en las que se hacen las cosas, claro, afectan también mucho, ¿no? Sí, también pensaba en la novela negra clásica antes de que se volviera tan caricaturesca, ¿no? Muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, era igual, ¿no? O sea, tenía unas cifras de venta brutales. Yo estuve viendo las cifras de venta de novela negra en los años 40 y 50 y eran miles y miles y miles de ejemplares que se escribían así también, o sea, de un día para otro, porque la demanda era enorme, entonces estaba escribiendo permanentemente, y también a veces, por esa dimensión populista, se buscaba, ¿no? Por reflejar las condiciones de los lectores. Eso, por ejemplo, también presenta en Jim Thompson, ¿no? Que es un autor que refleja permanentemente su propia precariedad, que hay un montón de oficios de todo tipo, y tiene un lado oscuro también a veces que, igual que la ciencia ficción era muy conservadora, fue en parte muy conservadora en los años 50, por ese mismo motivo, pues hay todo un territorio de novela negra con fuertes connotaciones racistas, en buena medida porque estaba dirigido a personas del sur de Estados Unidos, incluso con ciertas simpatías por el Ku Klux Klan y tal, pero todo es una dimensión un poco moralizante, ¿no? de la novela negra en ese momento, pero por esos motivos, ¿no? Porque era un tipo de literatura que reproducía muy bien, como tú has señalado, las condiciones de producción, para lo bueno, pero también para lo malo, ¿no? Bueno, a ver, nos quedan como 10 minutillos escasos, entonces si alguien se muere las ganas de hacer una pregunta, es el momento estelar. Timidez en la sala. Bueno, pues no sé. Os voy a plantear como una última, o sea, no es una pregunta, pero o sea, sí que es como una petición de referencias, porque hemos estado hablando mucho del género del terror y has dado como referencias muy buenas que podían vincularse con un tópico, y os quería pedir a ambos si podíais dar unas poquitas más, ya sean de cine o de literatura, para que podamos tirar un poco del hilo, precisamente un poco desde el punto de vista de eso, de tratar de tener como referentes que han generado utopías entre lo fantasioso y lo terrorífico, que creo que ha copado bastante la conversación. Entonces, si os apetece. Bueno, yo ya he hablado bastante de libros y esto, pero bueno, no tanto por lo utópico, pero sí que creo que un análisis muy de lo monstruoso y de muy guay es el que hace McNally en Monstruos del Mercado, que además lo trae hasta, bueno, no tanto hasta la actualidad, pero casi con Nigeria, analizando también las leyendas urbanas, por ejemplo, de la África subsahariana, y cuando entra el neoliberalismo salvaje, ¿no? No cuando entra, sino cómo lo refleja la cultura popular y el cine de Nollywood, que es la segunda industria del mundo en realidad, cómo refleja todo eso, ¿no? Por ahí con el enfoque del marxismo gótico que tiene él, yo creo que es muy útil para analizar estas cosas, ¿no? Y cómo plantea eso, ¿no? Que los monstruos del capital, pero como también nosotros tenemos que ser un poco monstruos para enfrentarte a eso, ¿no? La hidra de la revolución, ¿no? Que decían los conservadores, cuando en las colonias americanas empiezan a haber multitud de revueltas casi constantes
bastante de esclavos, de nativos, de trabajadores que han sido llevados allí, ¿no? Lo llamaron la era de la revolución, ¿no? Esta cosa del miedo al monstruo proletario, ¿no? De alguna manera, al monstruo a que las clases de abajo generen algo, ¿no? Un poder capaz de enfrentarse a ello, ¿no? Yo creo que puede ser una buena recomendación, así como más de ensayo, porque de novelas eso ya he dicho bastante, de películas, así que ahí lo dejo. Sí, pues voy a copiarme de Laila y voy a... quería mencionar un ensayo que yo creo que es muy complementario del que ha mencionado ella. De hecho lo soñé conjuntamente, porque es el último de Peter Lindelof, se titula Roja Esfera Ardiente. Es un libro rarísimo, muy desquiciado, ¿no? Donde Peter Lindelof es todavía más desordenado que en la idea de la revolución, entonces va mezclando otra clase de referencias, biografías, con novelas, poemas, menciona a Blake, después a revolucionarios de Haití. Es una cosa apasionante, muy desordenada, a ratos no se entiende, pero me parece que recoge muy bien, es un libro muy literario en el fondo, ¿no? Yo creo que es un libro que recoge muy bien eso que tiene la literatura, ¿no? De descubrirnos posibilidades ahí donde todo parecía un erial, donde todo parecía yermo, ¿no? Pues de descubrir posibilidades ocultas, y me parece más que se lee muy bien a la vez que de Zombies del Mercado, habla de épocas parecidas, y es un libro que yo creo que el niño lo pensó como un texto de intervención, ¿no? Yo creo que no lo es, pero bueno, aún así está muy bien y hay muchísimas referencias literarias y también de ensayo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿seguros? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Laila y César. Antes creo que lo mencioné, pero bueno, ha venido una compañera de clave con algunas obras de los autores: está Carcoma, Utopía no es una isla, Capitalismo canalla, Contra la igualdad de oportunidades. Entonces, bueno, si antes de ellos queréis echarle un ojillo, pues ahí está. Y nada, reiterar el agradecimiento a todos los que habéis asistido, y nos vemos el próximo jueves con Isaac Rosa, Clara Navarro y Pablo López Álvarez, para tener la ya sí última sesión de este ciclo, y bueno, esperamos veros allí.